Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta clase especial de Biología Fundamental, donde en la primera parte tenemos un profesor invitado, Ricardo Campos. Eh, Él trabaja en filogeografía y aspectos evolutivos con poblaciones de animales en particular. Y estuvo harto tiempo en el Instituto de Biología como postdoc del profesor Fernando Torres, y hace algunas clases en zoología, ha hecho clases también con agronomía, y él ha tenido siempre la buena voluntad de participar con nosotros aquí en Biología Fundamental. Así que hoy día Ricardo va a hacer la primera parte de la clase, después vamos a dar un pequeño recreo, y en la segunda parte de la clase vamos a hacer las presentaciones de alumnos de paper de evolución. ¿Ya? Ricardo, sí, yo sé que el tiempo siempre falta, pero si quisieras quedarte, estás cordialmente invitado porque los cabros van a presentar unos papers de evolución. Si es que te interesa, si no, quedas liberado. Pero muchas gracias, Ricardo, por tener la voluntad y la disposición de hoy día venir a contarnos tu investigación. ¿Ya? La idea es que primero va a ser una presentación y después vamos a abrir el micrófono para que los estudiantes y las estudiantes pregunten todo lo que quieran, o no, o mucho, no, quizás casi todo lo que quieran. No, si tienes que preguntar cosas. Sí, pues. Ahora, yo también no solamente voy a presentar mi investigación, sino que tengo que dar aspectos para que puedan comprender la presentación. Entonces también va a haber contenido antes de lo que es la investigación. Muy bien. Como contexto, ellos tienen nociones de sistemática. Yo les hablé de lo que era un cladograma, un arbolito. Ellos saben lo que es un clado, un nodo, saben lo de los caracteres, estados de caracteres. Han tenido clases de evolución, saben lo que es evolución por selección natural, pero no han tenido cosas como de genética, ni haplotipos, ni esas cosas no. ¿Ya? Pero más o menos para que sepas qué podrían cachar y qué no. Ya, así que yo ahora voy a silenciar mi micrófono y el video y dejo entonces el pase adelante estudio con Ricardo. Ok. Bueno, chiquillos, tengan todos buenos días. Vamos a comenzar esta charla que, como bien había dicho, tiene algunos aspectos de contenidos para que puedan aclarar las cosas. Yo no sabía que ustedes ya tenían un background eh, de algunos contenidos evolutivos, pero igual le va a servir para que puedan aclararlos desde otro punto de vista, como el que yo se los voy a comentar ahora. ¿Ya? Bueno, mi charla habla de los principios de reconstrucción filogenética o evolución y filogeografía. Después vamos a ir aclarando los conceptos, qué es lo que significa filogeografía. Y la investigación que les voy a presentar como ejemplo está relacionada con el investigar los orígenes de las vinchucas que viven actualmente en islas del norte de Chile. ¿Ya? Bueno, eh, ¿qué es evolución? Vamos a dar algunos aspectos sumamente simples de esto, porque ustedes ya conocen algún tipo de cosas, pero evolución no es otra cosa que cambios, ¿ya? Cambios a través de qué? A través del tiempo. Pero cuando uno se hace esa pregunta, de inmediato, por lo menos para mí o para alguna persona que tenga un conocimiento científico puro, diría, la hipótesis nula de eso, es decir, ¿qué pasa si no hay cambios y sigue transcurriendo el tiempo? Ahí hay una pregunta clave, porque eso significa que no hay evolución si no hay cambios. Eso es una pregunta que a veces cuesta responder. Y a la larga, desde el punto de vista de lo que es la evolución, sí hay evolución. Lo que pasa es que cuando las cosas se mantienen sin cambiar, significa que la estrategia evolutiva del organismo que adoptó esa manera simplemente le es favorable a las condiciones ambientales, no ha tenido que cambiar. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los tiburones, las tortugas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Si nosotros vemos lo que es la evolución, y acá vemos, por ejemplo, cambios, podemos ver que hay una línea en la que acá se muestra que hay
una especie de simio y que eso va a dar origen al hombre, ¿correcto? Pero esa línea es recta. Sin embargo, eso no es así, porque da la sensación o da la interpretación de que es el mono el que se transforma y que se va formando y que va a llegar a ser un ser humano. ¿Qué pasa cuando uno interpreta algo de esa manera? Significa que lo que queda atrás ya deja de existir. Y por lo tanto, eso no es tampoco una buena interpretación de lo que es evolución o algo más claro. Entonces, si nosotros queremos dar más exactitud al concepto evolutivo, tenemos que los cambios a través del tiempo, como está aquí el tiempo, en esta parte está el tiempo, aquí está el presente, y acá está atrás en la historia, y este es un cladograma en el cual se muestran cambios, pero sin embargo, lo que tienen en común esos cambios o esos organismos es que hay un ancestro del cual derivan, y ese ancestro lo tienen en común con el primero que fue este simio, o el chimpancé, como por decirse de esta manera. Este es un ejemplo simplemente, ¿ya? Entonces, esto es el verdadero concepto de lo que es evolución, que normalmente se expresa a través de un árbol de caracteres evolutivos, un cladograma, o más precisamente ya hablando en la disciplina filogenética, a través de un árbol filogenético. Ya. Entonces, ¿cómo ocurre la evolución? ¿Cuáles son los motores que echan a andar la evolución? Desde el punto de vista microevolutivo, la evolución comienza en lo que es la población. Y por lo tanto, estas fuerzas que yo les voy a decir, que son los motores de la evolución, están haciendo presión sobre las poblaciones. ¿Y cuáles son esas? Una es la selección natural o selección. La otra son las mutaciones. La otra es el flujo génico, o también conocido como migración o emigración, el flujo de genes de entre una población a otra. Y lo otro es la deriva génica. Estas son las cuatro fuerzas que son los motores principales que echan a andar el proceso evolutivo, ¿ya? Bueno, estos son cosas, o estos motores de la evolución se van a ver con mayor énfasis en cursos que son más especializados, debido a que cada uno de ellos tiene por sí solo una especialidad y una comprensión en la cual ustedes tienen que profundizar, sobre todo la deriva génica, que es un concepto un poco más complejo de comprender. Por lo tanto, ahora solamente les voy a decir que estos son los motores que echan a andar el proceso evolutivo, y que solamente esto lo van a profundizar a futuro, ¿ya? Dentro de estos motores de la evolución, vamos a escoger la selección natural como la principal y la más simple para que ustedes puedan comprender. Como les dije, ¿qué es lo que es la selección o la selección natural? Primero que nada, es uno de los motores que echan a andar el proceso evolutivo, ¿ya? Eh, pero ¿qué cosas tienen que existir para que en una población se diga o actúe el proceso de selectivo o de selección natural? Primero que nada, que la población tiene que tener genes variables o características o caracteres genéticos variables. Tiene que haber variación. ¿Qué pasa si no hay variación? No hay selección, porque no hay nada que seleccionar donde todo es igual. Lo otro que tiene que haber es una reproducción diferenciada. También este concepto es adoptado por muchos investigadores como el caso contrario, es decir, mortalidad diferenciada. Pero de alguna u otra manera alude a lo mismo. Quiere decir que en una población no todos los organismos van a dejar descendencia, sino que algunos van a tener mayor probabilidad de dejar descendencias que otros, ¿ya? Por eso se puede asumir como mortalidad diferenciada o reproducción diferenciada. Y que desde el punto de vista ecológico, ya mucho más específico, podemos hablar de fitness o eficacia biológica, pero este no es el caso, sino que vamos a hablar de cosas más simples para que puedan entender. Y lo otro es la heredabilidad.
Bueno, la heredabilidad también puede ser un concepto que puede ser un poco complejo de comprender, sobre todo cuando se habla de genética cuantitativa. Pero sin embargo, para nosotros aquí vamos a adoptar la heredabilidad como la capacidad de dejar genes de una generación a otra. Entiéndase por ello que en una generación es el espacio de tiempo en el que un individuo nace hasta que es adulto fértil, ¿ya? Entonces, el traspaso de generaciones, de genes en generación es lo que nosotros vamos a llamar heredabilidad. Cuando tenemos estos tres motores de la selección natural, tenemos como ya fuerza evolutiva la selección natural. Entonces vamos a poner un ejemplo para que puedan comprender mejor. Bueno, los genes están en los cromosomas, en los lugares específicos conocidos como locus. Cada gen tiene un alelo, ¿cierto? Es decir, porque en un organismo diploide tiene un alelo que va a estar en el otro cromosoma. Por eso se dicen alelo A o alelo B, ¿ya? Los cromosomas están dentro de individuos. Los individuos van a tener dos alelos. En este caso voy a mostrar lo que sale acá, un individuo que es una vinchuca que tiene un alelo azul y un alelo rojo. Los individuos forman las poblaciones y el conjunto de poblaciones puede formar una estructura poblacional de la especie, que es esto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, entendiendo bien este pequeño modelo que acabo de mostrar, vamos a ver un ejemplo de selección natural. ¿Ya? Supongamos que tenemos esta especie que está en una población que es conocida como población A. Bueno, aquí se puede sacar de inmediato que los insectos que están en esta población tienen distintas expresiones o frecuencias génicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cuento los alelos azules y cuento los alelos rojos, voy a tener un cierto número. Eso es conocido como frecuencia génica. Ahí están las frecuencias génicas de esa población. No voy a ahondar tanto en ese aspecto porque esto es simplemente un ejemplo. Pues esto lo vamos a ver a futuro, quizás con cursos como evolución. Lo que sí está claro que esta población A tiene una frecuencia génica y genotipo. Si a esta población la sometemos a un cambio ambiental que puede ser como por ejemplo el cambio climático, y le agregamos una variable a un alelo, es decir, que por ejemplo, los alelos azules tienen la capacidad de expresar proteínas de protección al aumento de temperaturas medias. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que pueden resistir más temperatura del cambio climático, por ejemplo. ¿Ya? Si a esto le agregamos generaciones, y que eso es heredabilidad, y la población A, ¿qué es lo que tenía? Variación, porque no son todas iguales, tenemos variación, tenemos generaciones, en el tiempo las generaciones se dan, en el transcurso del tiempo hay varias generaciones, por lo tanto ahí se puede medir o hacer efectivo el factor de heredabilidad. Y después de eso vemos qué es lo que pasa con la población. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una población X en donde nos damos cuenta que al contar o al calcular la frecuencia génica de la población, estas frecuencias génicas han cambiado. ¿Qué significa esto? Que las frecuencias génicas cambiaron en respuesta a una condición ambiental debido a la variación que tenía la población inicial. ¿Y cuál fue el cambio? En este caso fue que los individuos azules, los individuos rojos, tenían una mayor probabilidad de dejar descendencia debido a que expresaban proteínas que le hacía resistir las temperaturas medias. Había dicho que el alelo azul era el que tenía esta condición, pero ahora me doy cuenta que es el alelo rojo. ¿Por qué? Porque uno al contar las frecuencias génicas puede darse cuenta que la mayor cantidad de alelos que están en esa población, o la mayor frecuencia génica, es el rojo. En consecuencia, eso significa que el alelo rojo tuvo una heredabilidad
o una reproducción diferenciada que al transcurso de las generaciones pudo aumentar su frecuencia génica debido a las condiciones ambientales. ¿Ya? Aquí también voy a decir cosas que son fundamentales que ustedes siempre confunden. No significa tener o ser exitosos. Aquí no hay éxito o no hay más fuertes. Aquí lo único que hay son individuos que se aprovecharon de una condición ambiental la cual les fue favorable, pero no necesariamente esa condición ambiental favorable puede estar favoreciendo a los más fuertes o a los más bonitos o quizás a los más exitosos, que son cosas distintas, ¿ya? Lo que sí, eso es aleatorio, ¿ya? Ahora, vamos a poner el ejemplo. Ahí están las frecuencias génicas de la nueva población X. Ahora vamos a poner el ejemplo con esta población, una población B, a la cual le vamos a someter el mismo cambio climático y le vamos a someter el mismo tiempo de generación. Entonces la pregunta que subyace de esto es, ¿qué va a pasar con la población B tomando en cuenta los mismos aspectos ambientales que el cual fue sometido a la población A? Nótense que la población B no tiene las mismas frecuencias génicas que la población A. Entonces, yo les doy de tarea esto para que lo mediten en la casa y se respondan, yo creo que les va a ser fácil, ¿qué va a pasar con la población B? ¿Ok? Bueno, esto es lo que se llama selección natural. Y en la selección natural, haciendo un resumen, tenemos variación, tenemos una reproducción diferencial o eficacia biológica y tenemos heredabilidad. Y estos son los factores que nos permiten identificar a esta fuerza evolutiva que es fundamental para los procesos evolutivos, que es la selección natural. ¿Ya? Hemos hablado de variación, pero ¿de dónde viene la variación? La variación viene de la meiosis, en el cual se producen los procesos de recombinación entre cromátidas hermanas, y también se produce lo que es lo que es en los aspectos de cómo se aparean tanto los cromosomas que son de la parte de la madre y de la parte del padre. Y esa separación también genera variación, ¿ya? Entonces ahí es donde ocurren las variaciones. ¿Y de dónde también viene el proceso de variación? Vienen de las mutaciones. Las mutaciones también son claves para generar variación y es la única fuerza evolutiva que genera variación genética por sí sola. ¿Ya? Ahí está la recombinación, la segregación al azar de los cromosomas, el entrecruzamiento son los aspectos que generan variación en una población, además sumándole el efecto de la mutación. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar haciendo ya como una especie de este preámbulo de los conceptos evolutivos para que los tengan claros y refrescando también las cosas que le han explicado a los profesores. Vamos a hablar de filogenia. ¿Y qué es lo que es la filogenia? Bueno, la filogenia se puede definir como una disciplina, una ciencia, que estudia las relaciones de ancestralidad de las especies, ¿ya? Y esas relaciones de ancestralidad o relaciones genealógicas se expresan o se pueden observar a través de un árbol filogenético, ¿ya? ¿Qué es lo que se obtiene con eso? Se obtiene un ordenamiento jerarquizado de lo que son las cosas a la cual quise realizar esta filogenia, es decir, se obtiene un cladograma, ¿ya? O árbol filogenético. Las filogenias son consideradas hipótesis de las relaciones de ancestralidad de los taxas a los cuales yo quiero clasificar o quiero saber cómo evolucionar. ¿Por qué siempre es una hipótesis? Debido a que existen siempre más de un árbol para explicar la misma evolución. En consecuencia, un árbol va a ser una hipótesis
de lo que yo estoy diciendo cómo evolucionaron algunos organismos. Pero no necesariamente ese árbol va a tener la certeza de ser así. Quizás la certeza completa nunca la vamos a tener porque hay muchos filogenias que se han hecho sobre mucho tiempo atrás, sobre incluso cuando el hombre ni siquiera existía sobre la Tierra, ¿ya? No parecía. Entonces, como verán, es un tanto complejo. Ahora, ¿qué es lo que hace que una filogenia sea más certera, que otra? Son los aspectos eh, estadísticos, y de genética de poblaciones que están dentro de lo que es una filogenia y que son aspectos, lógicamente, que son mucho más complicados de explicar y que no vamos a abordar ahora, ¿ya? Bueno, la gracia de la filogenia es que este ordenamiento genealógico se obtiene a través de lo que es la cladogénesis o origen común. Es decir, el clado es un grupo de organismos que tienen un ancestro común, ¿ya? Ahora, bueno, esto es como desmembrar un árbol para que ustedes entiendan, pero como me dijo el profesor Cristian, ya vieron esto, pero así es como se les dice a un árbol filogenético. Es muy importante que entiendan que esto que está acá es el ahora, hacia acá está el pasado, y las ramas siempre convergen en un nodo que es un ancestro común, ¿ya? Los nodos pueden formar grupos que son considerados monofiléticos cuando lógicamente están en un mismo clado. El clado siempre va a formar un grupo filogenético y monofilético, ¿ok? El organismo que está más atrás o más separado es considerado el outgroup o el organismo que ha considerado menos cambios en la historia y que por lo tanto tiene muy probablemente una característica muy, pero muy parecida al ancestro, que es el que está en la raíz del árbol. ¿Ya? Ok, entonces esto es para que ustedes puedan interpretar un árbol filogenético. Ahora, ¿cómo se hacen las filogenias? Las filogenias se hacen tanto con caracteres morfológicos o con caracteres moleculares. Acá les estoy mostrando unas láminas que tienen distintas características, es decir, lógicamente que uno ve las láminas y puede observar que las láminas tienen características morfológicas distintas. Esas características morfológicas yo las puedo llamar caracteres, ¿ya? Y esos caracteres los puedo anotar para formar una matriz de caracteres, que es lo que se llama. Ahora, si yo tengo una información, que para el caso de este ejemplo que le estoy mostrando acá, es aparte, como por ejemplo, una que dice ancestral, que es la primera, esta lámina de acá. ¿Qué significa eso? Que el ancestro, que puede haber sido, imagínense un fósil, el descubrimiento de un fósil que tiene años datados. Por lo tanto, yo tengo una información sumamente importante ahí de que hay un organismo que es el ancestro, un posible ancestro, que está fosilizado y que por lo tanto yo tengo la evidencia de cómo eran las estructuras tiempo atrás. De esa manera yo puedo darle, como decía el profesor, algunos pesos a algunos caracteres. Y así puedo formar una matriz de caracteres. La matriz de caracteres más simple que hay es la que está acá y que solamente dice presencia y ausencia de caracteres, nada más. Es la matriz más simple que se puede formar como una matriz de caracteres. Y que solamente dice, por ejemplo, ojos, y ustedes ponen que la lámina A tiene o no tiene ojos. Entonces coloca 0, o en este caso una X, pero es mejor poner 0 en ausencia y un 1 en el caso si hay presencia. Y nada más. Así sucesivamente con el resto de los caracteres, yo puedo formar esta matriz y formar esto que está acá, que es conocido como la matriz de caracteres. Esta matriz de caracteres es la que yo logro terminar y
entrar, o lo pongo como un input, en un programa que realiza las filogenias, y me obtiene como resultado las relaciones de ancestralidad en base a un algoritmo filogenético. Eso es sumamente importante. El programa ocupa un algoritmo filogenético y me da un resultado de cómo evolucionaron estas láminas. Es decir, me va a dar un árbol filogenético, me va a dar una hipótesis filogenética en la cual me dice de qué manera se relacionan ancestralmente todas estas láminas. ¿Ya? El algoritmo filogenético, existen varios, y lo van a ver después con más detalle en otros cursos. Por el momento eso no es importante. ¿Ya? Ahora, esta misma matriz de caracteres morfológicos no se la saquen de la mente porque la vamos a ocupar para hacer el símil de una matriz de caracteres moleculares. Y es exactamente lo mismo, con la diferencia que aquí no vamos a tener ojos, ni patas, ni antenas, ni nada de eso, sino que no, aquí simplemente lo que vamos a tener se llaman sitios nucleotídicos. ¿Y qué es lo que es un sitio nucleotídico? Es esto. Ese es un sitio nucleotídico y por lo tanto es un carácter. Y ese carácter puede tener variaciones. Y ustedes ya saben ya qué tipo de variaciones puede tener una matriz o puede tomar el ADN. Pues el ADN tiene sitios nucleotídicos, por lo tanto tiene bases nucleotídicas las cuales pueden cambiar. Y esas bases nucleotídicas pueden ser 4. Y por lo tanto así ustedes pueden, digamos, extrapolar el número de cambios que puede tener, ¿ya? Entonces, lo mismo que son los caracteres morfológicos, ahora yo lo pongo, pero como caracteres que son sitios nucleotídicos, y el cambio, es decir, presencia-ausencia, ya lo voy a cambiar. Ahora van a ser adeninas, timina, citosina, etcétera, ¿ok? Si se fijan acá, tenemos un sitio que estoy mostrando ahí, que es este, el cual tiene cambios, y por lo tanto es un sitio informativo. ¿Por qué? Porque me va a permitir dar información para poder realizar una filogenia. Pero también hay sitios que no varían. Por ejemplo, este que está acá. Si se fijan, todos los individuos o los taxa de esta matriz tienen exactamente la misma base nitrogenada en ese sitio. Por lo tanto, es un sitio que no me informa de variación. ¿Ya? Ahí hay algunos aspectos, pero toda esta información que está en esta matriz, ya sean los sitios informativos como los no informativos, y de qué manera se relacionan, es decir, de qué manera hay unas diferencias en los genotipos, en los bases nitrogenadas, en el número de bases nitrogenadas que cambian, me permite a mí tomar esa información y a través de un algoritmo filogenético realizar una filogenia y por lo tanto con eso obtener una hipótesis de ancestralidad de los taxas que yo quiero clasificar. ¿Ok? Ok. Si tienen preguntas, me van a avisar. Ahora, el reloj molecular, esto es fundamental también para que puedan entender lo que yo les voy a explicar más adelante. El reloj molecular, de manera muy simple, lógicamente que esto tiene, todo esto que le estoy diciendo puede llegar a ser muy complejo, pero esto es lo más simple de poder entender. El reloj molecular no es otra cosa que los cambios que ocurren en la expresión de las proteínas en su ADN y que ocurren cada cierto tiempo a una tasa constante. Esto lo describió por primera vez en 1963, 65, por ahí, Pauli. No sé si ubican a Pauli, si han tenido química. Los que recuerdan las clases de química pueden saber qué fue en Pauli. Bueno, eso se lo dejo de tarea. Bueno, ¿qué es lo que dijo Pauli, junto también a Emily, que otro investigador? Se dio cuenta de que las bases nucleotídicas, cuando se separaban
en una divergencia, como lo que estoy mostrando acá. Esto es una divergencia. Este es un ancestro que dice antepasado común y tenía estas bases, este ADN, y cambiaron a estas que están acá. Es decir, aquí hay un cambio, y este cambio en las bases es conocido como divergencia, y hay una separación. Y una vez que se separaron, se siguen acumulando cambios, ¿ya? Entonces, el reloj molecular no es otra cosa que cuando empezaron a ver las tasas de cambio de los sitios nucleotídicos de los genes, se dieron cuenta que el tiempo que transcurría entre cada cambio era constante, ocurría a una tasa constante. Por lo tanto, tomando en cuenta esta, es como una especie de regresión, una curva de regresión, tomando este ejemplo de curva de regresión, uno puede decir en cuánto ha cambiado. Si tiene el número de cambios de dos individuos, puede extrapolar este reloj molecular a saber cuánto tiempo fue que divergieron. Eso es, para eso se ocupa la hipótesis esta o la disciplina del reloj molecular, ¿ya? Ahora esto es muy útil, se ocupa mucho en divergencia para saber, por ejemplo, datar antigüedad de divergencia de alguna especie, también datar algunos procesos geológicos, etcétera, etcétera, que también estructuran la actual población de algunas especies, ¿ya? Y ahora vamos al concepto de filogeografía. La filogeografía es lo mismo que una filogenia. Lo que pasa es que se llama filogeografía porque es una superposición de lo que es una genealogía de genes o una genealogía dentro de una especie al espacio geográfico. Eso es la filogeografía. Casi siempre la filogeografía se realiza con organismos que están más dentro de las poblaciones o están dentro de especies o especies que están cercanamente emparentadas. La filogeografía rara vez se hace con cosas ya más especies o más macro, procesos más macroevolutivos, se hacen más como procesos microevolutivos. ¿Por qué? Porque la filogeografía actúa a nivel más de población. Ahí es donde ocurren los procesos de separación geográfica que, como muestra acá esta diapositiva. Este concepto fue acuñado por primera vez por Davis, que es el padre de la filogeografía, en el cual se puede observar que el proceso de divergencia ocurre a través de unas barreras geográficas o geológicas y que se tienen como consecuencia dos regiones que tienen haplotipos, por decirse así, o individuos que se han separado desde el punto de vista geológico y también se han separado desde el punto de vista geográfico y genético. Y eso es como la explicación de lo que es la filogeografía. Es decir, cuando una estructura o cuando una filogenia se superpone a un mapa o al origen geográfico de los linajes o de las especies o de las poblaciones, ¿ya? Ahora vamos a ver el ejemplo, el que estoy investigando yo, ¿ya? Bueno, yo ocupo la filogeografía y los procesos evolutivos como una herramienta que me permite dar soluciones a, como por ejemplo, la distribución geográfica de las especies y también a algunas cosas relacionadas con la enfermedad que transmiten estos bichos, que son las vinchucas. Bueno, como sabrán, las vinchucas transmiten una enfermedad, por lo tanto, los procesos biogeográficos de dispersión de estas vinchucas también me dan a mí herramientas o me da información de cómo también se desplaza la enfermedad o el parásito que ellas portan, ¿ok? O que transmiten. Aquí en Chile tenemos dos géneros de vinchucas, que es Triatoma y Mebraya, y el género Mebraya tiene 3 especies. En el Triatoma solamente tenemos una especie que es la Triatoma infesta. Sobre Mebraya es lo que vamos a
realizar esta presentación, es decir, mi investigación se basa en la especie modelo es mepraya, que es la vinchuca silvestre de Chile, es endémica de Chile, eh, eh, está distribuida desde Arica hasta aproximadamente por ahí, por la región, digamos, de Rancagua. Pero eso lo vamos a ver ahora de inmediato con lo que es la distribución. Las especies de mepraya están distribuidas como se señala en este mapa que está acá. Acá está mepraya gajardoy, mepraya parapátrica y mepraya spinolae, y esta es la distribución actual que tienen estas especies. ¿Ya? Como verán, mepraya gajardoy está solamente en la costa, mepraya parapátrica también está solamente en la costa. Sin embargo, mepraya spinolae es la única que puede estar también en zonas precordilleranas y también en el interior. ¿Ya? Lógicamente que eso se deriva de que hay diferencias y barreras geográficas que explican esto, debido a que acá está el desierto, la línea de hiperaridez del desierto de Atacama. ¿Ya? Ahora, sigamos. ¿Qué es lo que transmite la vinchuca? Las vinchucas transmiten un parásito conocido como Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Trypanosoma cruzi es el agente que produce la enfermedad de Chagas y circula en la sangre de los mamíferos y también en el intestino posterior, es decir, en el intestino, como el intestino grueso de las vinchucas. ¿Ya? Ahí es donde circula este parásito. ¿Ya? Entonces, el agente es Trypanosoma cruzi, el vector que transmite este parásito es el mepraya, y los hospederos son todos los mamíferos. ¿Ya? Sin embargo, algo sumamente importante del ciclo biológico de Trypanosoma cruzi es que clásicamente las aves y los reptiles se consideran refractarios a la infección por Trypanosoma cruzi. No amplifican Trypanosoma cruzi en la sangre. Por lo tanto, no son hospederos. ¿Ya? Eso es sumamente importante. Las vinchucas son hematófagas. Eso quiere decir que se alimentan de sangre. ¿Ya? Y la sangre de la cual se alimentan las vinchucas, a las vinchucas les da lo mismo. Es decir, ellas son oportunistas, tienen hábitos oportunistas, y por lo tanto los hábitos oportunistas para un parásito quiere decir que simplemente se alimentan de todo lo que tenga sangre, sea lo que sea. Es decir, puede ser un ser humano, puede ser un perro, un gato, un ratón, un ave, un reptil, lo que sea, todo lo que tenga sangre. Eso sí, que solamente transmite Trypanosoma cruzi a los mamíferos, porque las aves y los reptiles no amplifican el parásito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la problemática del estudio que les voy a dar? Si se fijan, acá estoy mostrando una isla, en esa isla viven vinchucas, ¿ya? Y esas vinchucas de esa isla se alimentan principalmente de estos hospederos, es decir, de hospederos que son refractarios a la infección. Un investigador dice que posiblemente se pueden alimentar de mamíferos marinos. Sin embargo, otros investigadores señalan que eso no puede ser posible debido a que las vinchucas no alcanzan las zonas intermareales, siempre están un poco más en la zona seca, y también que no pueden traspasar con su picadura la gruesa piel del lobo marino. Ahora, siguiendo con la investigación, cuando se describieron estas vinchucas, los investigadores, como Sawa, dijeron que estas vinchucas no estaban infectadas, las que vivían en la isla Pan de Azúcar. Luego de esa investigación, cuando estaba realizando mi postdoctorado, fui a expedición a esta isla y encontré vinchucas, pero después de eso describí que estas vinchucas sí estaban infectadas, y que no solamente estaban infectadas con un parásito, sino que tenían varios tipos de parásitos. Es decir, el parásito también tiene una genética, y también existen como subespecies de Trypanosoma cruzi o genotipos. ¿Ya? Cuando una vinchuca tiene más de un genotipo de Trypanosoma cruzi, significa que se ha alimentado de varios hospederos que tienen varios
genotipo y por lo tanto puede albergar más de un genotipo. Comúnmente yo he descrito las infecciones mixtas en las vinchucas en lugares que tienen una alta biodiversidad de micromamíferos y también mamíferos como pueden ser perros, cabras, burros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los ecosistemas que son altamente biodiversos en mamíferos explican el por qué puede haber vinchucas que tienen más de un genotipo de Trypanosoma cruzi. Sin embargo, cuando yo fui a las islas, pude observar que investigar que habían vinchucas infectadas y que más encima estaban infectadas con más de un genotipo de parásito. Entonces, aquí hay una pregunta que como que no encaja, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta que no encaja? La primera es, ¿cómo se infectaron estos vectores insulares? ¿Cómo se infectaron? Entonces, eso tiene una respuesta, y una respuesta que está ligada con algo evolutivo, y que si ustedes podrán extrapolar, para saber cómo se infectaron los vectores insulares, yo tengo que saber cómo llegaron primero a la isla. Porque posiblemente ya llegaron infectados, ¿me entienden o no? Si están en la isla, a lo mejor llegaron de alguna manera. Y si a lo mejor llegaron ya teniendo el parásito. Entonces, eso deriva a otra pregunta, es, ¿cuál es el origen biogeográfico de los vectores insulares? ¿Cómo llegaron a la isla? ¿Ya? Y la otra pregunta que ya es mucho más difícil de contestar, pero que también está ligada a esto, es ¿cómo se mantiene el ciclo de Trypanosoma cruzi en la isla si no hay presencia o hay muy poca biodiversidad, prácticamente nula, de micromamíferos y de mamíferos que puedan mantener el protozoo? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que puedo tener? Primero que nada, las herramientas fundamentales son muestreo. Estas son las hipótesis que me pueden a mí dar algún atisbo de cómo llegaron o cómo se originaron las vinchucas de la isla. Esta es una hipótesis que se llama dispersión. La dispersión es la hipótesis que dice que los organismos o las especies llegan a un lugar moviéndose. No importa el cómo se llegaron moviéndose. Puede ser por un vector, puede ser en caballo, o puede ser por aves, o puede ser simplemente volando. No importa el mecanismo de dispersión, lo que sí es que se mueven. Es decir, en este caso, el origen de las vinchucas de la isla es por dispersión. Es decir, llegaron ahí, se movieron ahí. Y la otra hipótesis es la hipótesis de vicarianza. ¿Qué significa la hipótesis de vicarianza? Que antiguamente todo esto estaba unido y después se separaron por procesos geológicos o cambios climáticos que aumentaron el nivel del mar y que por lo tanto dejaron las vinchucas aisladas en esa isla y se quedaron ahí. Entonces ustedes podrán ver y darse cuenta de que aquí las vinchucas están en la isla, pero nunca se movieron. Simplemente se quedaron ahí, se separaron de las otras por un proceso geológico. Esa es la hipótesis de vicarianza. ¿Ya? Y para eso también hay que saber si es que en esa isla hay micromamíferos que puedan estar albergando el protozoo. ¿Ya? Entonces, la herramienta que vamos a tener va a ser primero que nada el muestreo, y también yo realicé búsquedas de micromamíferos en la isla que me pueden explicar si es que hay algún mamífero o ratón roedor viviendo en esa isla. Estas son las islas que nosotros, o que mi investigación pudo ir y pudo investigar. Como verán, son varias islas, ¿ya? El proceso en la cual nosotros vamos a terreno puede llegar a ser muy complejo, como el que estoy mostrando acá. Las islas muchas veces no tenían condiciones de desembarque, como en la que está acá, y también las condiciones marítimas podían ser muy adversas, entonces no era algo muy simple de realizar. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo con estas muestras? Lo que yo necesito es el ADN de las vinchucas. Con el ADN yo puedo secuenciar genes, los cuales me van a dar secuencia genética
y esas secuencias genéticas las puedo yo utilizar para ocupar el reloj molecular, y de esa manera me pueden dar cuánto o cuán parecidas son las vinchucas de la isla con respecto a las del continente, y si son estas distintas, me puede decir en qué momento se separaron ocupando el reloj molecular. ¿Me entienden? Es sumamente simple. ¿Qué es lo que voy a ocupar? La información que está en las secuencias nucleotídicas. Lógicamente que para eso tengo que amplificar un segmento genómico, tengo que secuenciarlo, y una vez obteniendo las secuenciaciones es cuando vienen todos los procesos de análisis de esta secuencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que obtuve como resultados? Fíjense, aquí están las vinchucas de la isla, que son estas que están de este color verde, así como calipso, que son estas, y la pan de azúcar, y aquí están las otras que son las del continente, que están aquí al frente. Y por lo tanto, esto da acá un tiempo o un momento en el cual se separaron. Y ese momento en el cual se separaron se puede datar. Se puede datar. Y ocupando el reloj molecular, yo pude datar ese tiempo de divergencia en 0,2 o 0,25 ya millones de años, con cierto margen. Es decir, ese es solamente la media, ¿ya? Lógicamente que hay un margen y hay un tiempo, que son cosas de estadística asociada, pero esa es solamente la media. Bueno, quedémonos solamente con la media, ¿ya? Y las vinchucas que están en la isla de acá, que son estas que están aquí, con las del continente, también tienen un proceso de separación que es aproximadamente 100.000 años atrás, o 0,99 millones de años, ¿ya? Si nosotros vemos o estudiamos la geología de las plataformas submarinas, o lo que es la geología accidental de todo lo que es la costa del norte de Chile, podemos investigar que durante el Pleistoceno hubieron muchas altas del mar y también bajadas del mar, y también procesos tectónicos que formaron las terrazas submarinas. Y si se dan cuenta, en lo que es la tabla geológica, también llamada como tabla estratigráfica de edades, se dice que estas estimaciones concuerdan con un periodo pleistoceno. En consecuencia, yo puedo decir que las vinchucas que están en la isla se separaron del continente aproximadamente en el Pleistoceno, cuando hubieron problemas, hubieron cambios geológicos asociados al nivel del mar. ¿Ya? Pero ¿termina ahí el asunto? ¿Falta alguna otra cosa? Y claro que falta una cosa. ¿Qué es lo que falta? Falta que descartar la dispersión, porque esto me está diciendo que las vinchucas de la costa y las del continente son distintas. En consecuencia, si son distintas, bajo la hipótesis de vicarianza, yo puedo decir que las vinchucas de la isla se originaron porque se separaron del continente por un proceso vicariante. Y esa es la hipótesis más plausible. Pero también es posible que estén llegando por dispersión. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que no hay o esa dispersión es mínima? Simplemente puedo decirlo por el grado de divergencia que tienen estas dos poblaciones. Cuando son demasiado distintas, yo puedo decir que la migración desde el continente es mínima. ¿Ya? Ricardo, Dígame. hay una pregunta en el chat que dice que si eso lo trabajan en base a literatura o con un equipo que incluye geógrafos o geólogos, será, no sé. ¿A qué se refiere con la Christopher, estimación? Christopher hizo la La, pregunta, no sé si usted puede clarificar. claro, sí, mira. Bueno, lo que es la información geológica está en tablas geológicas que están constantemente actualizándose, que dicen que da información de todas las eras de la Tierra
y hace cuánto tiempo atrás pasaron. Y cada una de las eras tienen procesos geológicos que son los más, como por decirse así, los más emblemáticos que tiene cada era, ¿ya? Entonces, haciendo una investigación de ese proceso geológico en esta tabla que está en línea, uno puede observar y argumentarse también de qué cosas geológicas pasaron en cierta área y en qué etapa digamos, en qué etapa del globo terráqueo, ¿ya? Y la información no la estoy realizando o no la he realizado con geólogos, simplemente yo ocupo la información que ellos ya han publicado, que está en todas las revistas de geología de cómo se formaron las terrazas submarinas y también hace cuánto tiempo, ¿ya? Entonces todo eso es simplemente investigación de literatura, ¿ya? Entonces eso es lo que se puede decir, ¿ya? Se separaron por vicarianza, ¿ya? Sin embargo, esto no descarta por completo, que sí hay dispersión. ¿Por qué? Porque quizás la dispersión fue antes de la vicarianza. ¿Entiéndelo, no? Entonces quizás igual hubo dispersión. Por lo tanto, lo otro también es que quizás las vinchucas que están dispersando son del mismo genotipo. Entonces, por eso a lo mejor no es plausible encontrarlas o divisarlas. De esta manera es porque también se realizan análisis que son especializados para poder, entre las dos poblaciones, estimar el grado de migración que pueda haber, ¿ya? Lógicamente que eso son cosas mucho más específicas y que se hacen también, algo sumamente importante, de que esto también se hace con la información que entregan las secuencias nucleotídicas. Yo puedo estimar algunos procesos migratorios, ¿ya? Pero ¿cuál es la evidencia que estoy mostrando ahora? Es que hay una vicarianza, porque los datos me están mostrando, los resultados me están mostrando que las poblaciones de la isla y del continente se separan muy bien y también me están mostrando un tiempo geológico con argumentos de eventos geológicos que ocurrieron y que pueden explicar el proceso vicariante. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa más también me dice este arbolito? Me dice que las vinchucas que están en la isla, en la zona esa amarilla, tienen una antigüedad. ¿Ah? Entonces, me está diciendo también la antigüedad de cada una de las especies. Y algo también que me está diciendo el árbol, que es un hallazgo, es que las vinchucas de la isla y del continente, de la zona de la península de Mejillones, que está de color amarillo, representan otro linaje, que posiblemente puede ser otra especie. ¿Se dan cuenta o no? Si hacen una interpretación del árbol filogenético, puede observar que los individuos o las poblaciones amarillas representan un clado completamente distinto al rojo, al verde y al azul. En consecuencia, pueden ser consideradas otra línea evolutiva o otro clado que puede ser una subespecie o especie. Actualmente estoy trabajando en eso, actualmente, ¿ya? Ahora, entonces, haciendo una discusión de los resultados, tenemos un hábitat ancestral en el que existía un ciclo completo de Trypanosoma cruzi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta zona que yo estoy mostrando acá, habían vinchucas, habían ratones, había de todo, todos estaban infectados, estaban todos viviendo muy felices. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Un evento geológico, o varios eventos geológicos, que separaron este hábitat ancestral y quedó, por lo tanto, las vinchucas que estaban acá infectadas versus las vinchucas que estaban acá infectadas. En consecuencia, ¿qué es lo que sustenta esto? Esto es sustentado porque los niveles o el tiempo de divergencia concuerdan con esos eventos geológicos que existieron durante el Pleistoceno en el norte grande. ¿Ya? Ya. Entonces,
La pregunta que también puede surgir es, bueno, entonces si hay vinchucas infectadas, quizás también hayan ratones. Lógicamente, si también busqué ratones y encontré ratones, y también los ratones están infectados. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la dispersión? También hay un cierto grado de dispersión sobre algunos análisis que realicé de migración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir algo que en biología quizás los científicos nunca se dan cuenta de cosas que a veces no son dicotómicas. O es decir, o es lo uno o es lo otro, ¿cierto? Cuando las cosas son blancas no son negras. Cuando es sí, no es no, ¿cierto? Pero ahora, aunque ustedes no lo crean, esta evidencia me está mostrando que las dos hipótesis pueden llegar a ser explicar esta estructura. ¿A qué es lo que voy? Es que las dos hipótesis no son excluyentes la una de la otra. Es decir, que el origen de las vinchucas de la isla puede ser tanto por vicarianza o como por dispersión, porque tengo evidencia de demostrar las dos cosas. Y eso no es algo extraño que pase en biogeografía, porque hay cosas de estructuración genómica y de estructura poblacional que no son dicotómicas. Es decir, la misma la población humana ¿por qué a veces se separan de otra? ¿Solamente porque se separaron por algo, por trabajo? No, porque hay otras cosas que explican eso también. ¿Okay? Un ejemplo. Bueno, haciendo unas conclusiones, se sugiere que las vinchucas de la isla se originaron por vicarianza de un hábitat ancestral y que tenían un ciclo completo, pero que sin embargo no se puede descartar la dispersión porque hay datos que sugieren que también hay dispersión. No mostré esos datos porque tenía que mostrar cosas de genómica o genética de poblaciones que no son muy agradables. ¿Ya? Lo que sí es que eh, lo primero, la evidencia más, digamos, la evidencia más robusta está relacionada con la vicarianza. Ahora, también hay una especie o un clado de vinchucas que están en la isla Santa María y en el continente, en la península de Mejillones, que pueden ser un nuevo linaje o pueden llegar a ser una nueva especie. Eso también es algo que se subyace de la investigación. Es decir, hay un posible nuevo linaje. ¿Ya? Entonces, bueno, esos son quiero agradecer a los estudiantes que, al igual que ustedes, son estudiantes que trabajaron conmigo en mi investigación y lógicamente que todo lo que el esfuerzo de muestreo no se podía haber llevado a cabo sin la ayuda de ellos, así que lógicamente que siempre les voy a agradecer eso y también a los proyectos que financiaron esta investigación, que la cual ya terminó. Si se habrán dado cuenta o si es que vieron un correo que envió el profesor ayer, uno de los artículos que ya está publicado en la revista, eh, lo pueden descargar, entonces ahí pueden ver ya de manera mucho más específica de cómo realicé. ¿Ya? Le adjunté Ahora el sí, vamos. PDF. ¿Ah? Les Ah, adjunté el PDF. ya, perfecto. Muy bien. Ya, ahora sí, vamos a con las preguntas. Espero les haya gustado. Traté de hacerlo lo más corto posible. eh, Así que estoy abierto a sus consultas. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Qué se escucho? ¿Quién es, Diego? Sí, soy yo. Primero que nada, felicitarlo, muy buena la exposición. Se entendió mucho y es fascinante el tema de poder presenciar escalas de tiempo tan grandes viendo rasgos tan sutiles como la genética. Y quería preguntar si acaso la única relación que se establece, o sea, la única forma de determinar
que hubo vicarianza es a través de la correlación entre el momento en el que se separaron las dos especies y la antecedentes que se tienen sobre geografía, sobre paleogeografía, o bien también se podría hacer al revés, se podría probar primero la vicarianza a través del análisis genético y después usar eso como evidencia de que hubo un evento geológico de separación. Claro, bueno, muchas gracias por tus palabras. Mira, las herramientas que se ocupan normalmente para realizar este tipo de dataciones son el registro fósil y la calibración de un árbol filogenético. Esas son cosas que yo no dije, ¿ya? Pero también hay procesos que son más específicos, los cuales me permiten a mí realizar calibraciones de tasas nucleotídicas. Las tasas nucleotídicas no es algo como llegar y poner una tasa, sino que hay que estimar las tasas, y eso tampoco es fácil, ¿ya? Estimar una tasa nucleotídica requiere de pasos previos, los cuales ya fueron realizados por otros investigadores, o incluso hay investigadores que también realizan la calibración de una tasa nucleotídica. Entonces, el datar las cosas no solamente es llegar y hacer un arbolito y ponerle el árbol molecular que estima el tiempo, porque hay un proceso del cual no lo dije acá y que es más complejo, ¿ya? Sobre los aspectos geológicos, esos hay bastante herramientas. La herramienta que más se ocupa es, lógicamente, que la parte geológica, los mapas, y hay una cosa que se llama el modelamiento de espacios o de, como decir, movimiento o modelamientos de mapas en la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay modelamientos que se realizan a través de procesos geológicos, los cuales que te dicen cómo está ahora y cómo tú puedes ir bajando las eras geológicas y te dice y te modela cómo fue en ese tiempo. ¿Entiendes o no? Eso significa que tú te puedes dar cuenta ahí, por ejemplo, que en lugares donde antes había agua, ahora hay un llano, o en lugares donde antes había un llano, ahora hay agua o hay mar, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas también son las que se pueden ocupar. Para el caso de esta investigación, lo que yo me apañé fueron simplemente con literatura que ya estaba escrita. Es decir, yo me soporté con cosas que ya se habían descrito, que ya habían sido publicadas respecto de la geología del Norte Grande. Y eso para mí fue una ventaja, porque yo ocupé esa información para describir otras cosas. Y esa es la gracia de la ciencia también. Si se dan cuenta, la ciencia construye más ciencia, porque yo sin eso no me voy a haber explicado otras cosas. Yo sin la primera publicación de que las bichucas no estaban infectadas en la isla San Juan de Azúcar, no me hubiese preguntado, pero ¿por qué no están infectadas? Entonces, a veces la información que ya está es sumamente importante y puede ser la base de mayores investigaciones que pueden llegar a descubrir cosas muy buenas o demasiado significativas, por decirse así, o impactantes. ¿Ya? Eh, sí, buena pregunta. Gracias. Cristian, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos en el tiempo? ¿Está bien o no? ¿O me demoré mucho? Estamos bien, sí. Mira, importante que si Ah, hay genial. preguntas pueden conversar, así que tranquilidad nomás. Claro, sí, pueden conversar también sobre la línea, sobre otras cosas relacionadas, sobre los terrenos. Yo también les digo que si alguna de ustedes quiere profundizar en el tema también o si les gusta, están abiertas las puertas del laboratorio. Yo trabajo en el laboratorio del profesor Fernando Torres. Eh, Ahí recibimos, lógicamente, estudiantes que estén realizando su unidad de investigaciones y ese tipo de cosas. De hecho, este año tenemos un alumno que está realizando su unidad de investigación final, la cual está realizada en base a lo que es el ANTA y su filodinámica. Porque, como verán,
los procesos evolutivos y filogeográficos se pueden ocupar también para cómo se mueven o cómo se están infectando algunos hospederos, ¿ya? Esa es la gracia también, aplicar esto no solamente de manera disciplinar, sino que también darle una aplicación a otros tipos de cosas. Profe, una consulta, ¿cuánto tiempo se demoraron en realizar la investigación? La investigación se demoró aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años. Pero eso se debe solamente a que yo ya sabía muchas cosas de antes. Entonces eso hizo tener como resultados avanzados al principio en el que comenzó el proyecto. Esa es una cosa que a mí me facilitó, me hizo ganar tiempo, porque yo ya tenía algunos ejemplares de la isla antes de que empezara el proyecto. Yo ya tenía secuencias, y ya sabía más o menos cuál podría ser, tenía una hipótesis y tenía una convicción de que podía llegar fácilmente a poder conseguir más muestras. Lo que fue más difícil es la cantidad de islas a la cual tuve que investigar, porque yo solamente aquí mostré en las michucas que estuvieron presentes en esa isla, pero yo también busqué en otras islas, en las cuales no encontré. Entonces, hay que ir, y cuando no encuentras, a veces puede llegar a ser más complejo, porque cuando no lo encuentras, puede que no encuentres porque no buscaste bien. Entonces ahí uno como que se pone a pensar, bueno, voy a ir de nuevo. Entonces tuve que ir varias veces a la isla para descartar si es que realmente no encontramos. Ahora, cuando uno va, muestrea y no encuentra, lamentablemente uno no puede decir no hay, porque no tengo evidencia para decir que no hay. Y sí, quizás sí hay y no la encontramos, quizás sí hay, pero hay muy poca. Entonces, digamos que eso fue lo más complicado. Y aproximadamente me demoré, como considerando el tiempo de postdoctorado, puede haber sido unos 4 años, yo creo, cuando llegó allá al proceso final. Yo creo que este terminó, acaba de terminar, pero eh, lo que está terminando ahora también me está haciendo otras preguntas relacionadas también con la isla, pero más con el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi y otros hospederos que pueden estar actuando. ¿Ya? ¿Y esos 4 años para usted encuentra que fue un periodo corto o largo en el que se demoró la investigación? Porque como no tengo mucho conocimiento sobre el tema, no sé si esto se demoró mucho, fue un tiempo promedio o se demoró muy poco. Mira, sabes que, mira, desde el punto de vista de laboratorio, la cosa se puede ser un poco más simple. Y yo diría que esa parte puede llegar a ser rápida, porque para eso tú necesitas la persona que te ayude, o los estudiantes, el investigador, ¿cierto? Eh, los estudiantes, los doctorados o los tesistas, por decirlo así, ¿ya? Pero lo más complejo de esto, que puede llegar a demorar mucho una investigación, es el resultado de terreno. Eso puede ser complejo. Por eso es sumamente importante de que antes de que empiece un proyecto en el cual tú vas a ir a terreno y digas, por ejemplo, quiero ir a buscar panda a la isla, de Pascua. Entonces dice, ya, pero en la isla de Pascua no hay panda. No, pero si yo vi. Entonces, si tú das evidencia de no, es que sí, tú tienes que estar seguro de que hay y que vas a encontrar. Porque si no es así, puedes demorarte prácticamente todo el proyecto en buscar algo que a lo mejor nunca estuvo. Entonces, eso es lo más complicado que puede retrasar una investigación, sino es que la actividad de terreno. Y la actividad de terreno, en este caso, no son fáciles porque son lugares que están lejos, necesitas tiempo también para las personas que te acompañan, necesitas también condiciones climáticas favorables, y no es solamente llegar y ir, porque a veces nosotros decíamos, ya, todos tenemos tiempo para ir, pero el mar se le ocurrió estar en marejada, y teníamos que esperar a que las marejadas bajaran para poder cruzar a la isla. No era fácil eso, no era para nada fácil.
y también las condiciones de la isla eran total y absolutamente precarias, pues no hay nada, nada, no te imagines que hay algo, no hay absolutamente nada. Éramos unas personas completamente salvajes en ese momento, estábamos en un sitio que le pertenecía a los animales salvajes. Éramos completos extraños en esa situación. También era algo fascinante porque dormíamos en carpa y en la noche escuchábamos las ballenas, se paseaban, tanto el canto de las ballenas como también cuando respiraban. Vimos un montón de ballenas, las veíamos constantemente, hasta lo aburríamos de ver ballenas, estábamos buscando vinchucas y ratones y veíamos pasar las ballenas. Era algo bastante hermoso, digamos, la experiencia es algo fundamental. Y qué buena tu pregunta, porque si tú dices que puedo demorar años, sí, la investigación se puede demorar años más que nada por la toma de muestras y por la actividad de terreno, que puede ser, como te dije, un tanto complicada y a veces uno no consigue los resultados o no consigue las muestras que uno quiere. Entonces tiene que ir de nuevo y para ir de nuevo necesitas tiempo y eso. Pero ¿sabes qué? Lo más lindo de lo que es esto, la historia natural, yo creo que es eso. Para mí, no sé para Cristian o otro investigador quizás pueden decir otra cosa, pero para mí la historia natural está ahí. Ahí está la historia natural, donde tú describes las cosas. Sí, Darwin era un aventurero, un aventurero. Él viajaba por el mundo describiendo cosas, le daba lo mismo a las condiciones precarias en las que se quedaba. Él simplemente hacía historia natural de la manera como que realmente se tiene que hacer la historia natural y en la que yo practico, por lo menos. Ahora, considerando eso, quizás otros investigadores no son tan como yo, pero esa es mi visión. Una pregunta. La última Eh, pregunta, Javier. sí, ¿qué sabe usted sobre el hábito de vuelo de las bichucas? Ya que tienen alas, pero en realidad las usan. Muy buena pregunta, porque en realidad las hembras no tienen alas. Las vinchucas de género Mebraya son las únicas que tienen polimorfismo alar en todas las vinchucas del mundo. Es algo increíble, es fascinante de hecho. A muchos investigadores los tiene intrigados. ¿Qué quiere decir eso que tienen polimorfismo alar? Que las hembras no tienen alas y los machos, hay algunos machos que tampoco tienen alas. Eso tiene una cierta variación en algunas especies. Para las especies que están en esta zona, se dice que son braquípteras. Braquíptera significa que el macho tiene un ala que llega solamente hasta el final del abdomen. Hasta ahí nomás puede llegar el ala. Y se ha reportado en el género Mebraya que los machos, solamente los machos que tienen alas grandes, macrópteros, son los que pueden volar, pero muy pequeños metros. Solamente planean y ayudados por la condición del el vuelo por el viento, ¿ya? En consecuencia, tu pregunta es muy importante porque uno podría explicar una dispersión por el vuelo, pero eso es prácticamente descartable debido a las estructuras que tienen las alas de los machos de esa zona y también por el tiempo o los kilometrajes que hay para llegar a la isla. Prácticamente no vuelan los machos que son de esa zona. ¿Ya? Buena pregunta. En ese caso, habría que determinar si en algún momento fueron capaces de más vuelo o también determinar qué motivación tendría la bichuca para volar hasta una distancia tan larga. En Claro, el caso también. de que pudiera volar. Lo que se dice es que si las vinchucas llegaron a la isla también por dispersión, lógicamente que yo calculé unas buenas tasas de migración entre la isla y el continente, eh, lo que se dice es que quizás esas vinchucas no llegaron volando, sino que llegaron por dispersión a través de otros organismos. Es decir, otros organismos la llevaron ahí. Y una de las hipótesis que explica eso es que las vinchucas pueden transportarse entre medio de las plumas de las aves. En ese lugar hay muchas aves y hay mucha nidificación de aves, y por lo tanto las vinchucas a veces viven en los nidos, se aferran de las plumas del ave y la ave de repente vuela y vuela
tú sabes que ¿cuánto se va a demorar una gaviota en llegar a la isla? Nada. Entonces después se posa en la isla y se le cae la pintura. Esa es la hipótesis que dice de cómo se puede dispersar o la migración que pueden ocupar. Pero muy buena pregunta. Bien, vamos a llegar hasta aquí con las preguntas. Yo te súper agradezco, Ricardo, tu buena disposición y voluntad de estar con nosotros hoy día. Eso, no sé si quieres decir algunas palabras ahí al cierre. No, o sea, sí, quiero decirles que tengan un buen semestre. Gracias por los que estuvieron presentes. Y que si hay alguna persona que le guste esto, o que le guste la historia natural asociada a lo que es la parte evolutiva y la filogeografía, que lógicamente pueda asistir o puedan ponerse en contacto conmigo o con el profesor Fernando, porque ahí hay un mundo fascinante por descubrir. Y Gracias, también Ricardo. Sí, muchas gracias también por la invitación. la gracia ¿Ya? es que este país, la historia natural no está resuelta. Entonces, hay muchos sistemas que no se conocen, muchos aspectos de la historia de vida del organismo que no se conocen. Están pidiendo el correo, si lo puedes copiar ahí en el chat, tu mail. Ah, claro. ¿Dónde? A ver, Abajito, chat. Ah, ya. Espérate, voy a parar de grabar.